un caso como este, yo sé que hay un espacio en la zona posterior, pero es posible que yo voy a hacer la distalación de esa pieza mediante palanca con un botador y de repente veo que el diente no se mueve. Con lo cual, es importante tener preplanificado un plan B, que en este caso podría ser, por ejemplo, la odontosección en el caso de que el diente no haya manera de que consiga moverse. ¿De acuerdo? Y eso que inicialmente ha sido representado por el espacio es lo que me va a permitir distalar un poquito esta pieza y conseguir mayor espacio a este nivel. Pero fijaros, ojo con esta porción ósea a nivel vestibular, porque tengo una retención ósea a nivel vestibular. Fijaros la concavidad lingual y ojo aquí con este plexo y esta zona anatómica que luego visualizaremos y que es importante tener en cuenta. ¿Y cuál es? Bueno, pues el conducto submandibular, la glándula submandibular, el nervio lingual y el miloioideo y su inserción en la zona de lingual de esta concavidad lingual. Sabemos que por encima de esa concavidad lingual nos vamos a encontrar una serie de elementos que es importante, sobre todo cuando estamos haciendo una odontosección, la parte más apical de nuestra fresa, no seguir fresando porque podemos poner en riesgo todos esos elementos que tendrán una posición estándar en un dibujo, pero que podrán estar más arriba o más abajo en función de la anatomía del paciente. Y fijaros, en este caso, este es el 48, y en el 48 lo que estamos viendo es relación con el dentario, que lo tenéis aquí, con lo cual veo que la relación con el dentario no es estrecha, hay una cierta distancia con el nervio dentario y tengo que tener un plan estratégico de extracción. Fijaros cómo esta pieza que ha desarrollado una caries ya está generando e induciendo una caries distal de este segundo molar inferior derecho del paciente. En este caso lo que vamos a hacer es una extracción, vamos a esperar que haya un remodelado óseo y gengival y luego con un poquito de mejor acceso visual haremos esta reconstrucción, probablemente con base cavitaria para tratar de evitar la endodoncia de la pieza, ¿no? Pero en un caso como este, yo lo que puedo plantearme es una odontosección. ¿Y qué tipo de odontosección voy a hacer? ¿Voy a dividir raíces? ¿Voy a dividir la corona del resto de las raíces? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tengo que tener en cuenta que el paciente tiene un grado de apertura limitado y eso hace que en situaciones como esta tenga que tener dos cosas en cuenta. Primero, la dirección de mi fresa. La dirección de mi fresa que va a tener un impacto con la corona y luego va a tener un impacto con el hueso al final, ¿verdad? Fijaros que si yo hago este tipo de odontosección, voy a tener por un lado este fragmento y luego voy a tener por otro lado este fragmento de aquí. Evidentemente va a ser más fácil poder eliminar, teniendo esto en cuenta, este fragmento y este fragmento de manera individualizada, porque si lo intento hacer eh, como una sola pieza, va a ser extremadamente difícil extraerla si no hago una osteotomía radical a nivel distal. Y esto es lo que quiero evitar. Quiero evitar tener que estar haciendo osteotomías que luego puedan producir problemas. Y yo soy más partidario de hacer odontosección, seccionar las piezas, que de sacrificar el hueso de soporte o el hueso estructural de el maxilar superior o el maxilar inferior. Y fijaros, en mi primer análisis, en mi primer planning, voy a colocar la fresa de tal manera que voy a seccionar esos dos fragmentos para poder sacarlos uno primero y el otro después. Y fijaros, cualquiera me podría decir, bueno, pero ¿por qué no hago una posición de mi fresa más perpendicular al plano oclusal y así saco toda la corona y luego saco claramente y fácilmente las raíces? Bueno, pues por algo tan sencillo como es la experiencia. Y la experiencia me dice de que aquí arriba es imposible colocar la turbina. Es decir, si yo trato de colocar la turbina aquí atrás para poder hacer la odontosección, el grado de apertura limitado que tiene el paciente, primero que no me va a permitir tener un movimiento oscilante de lado a lado, como si fuera una campana. No me va a permitir tener un movimiento y una visibilidad real de lo que está ocurriendo. Hay grandes opciones de poder producirle algún tipo de lesión a nivel lingual, porque en la zona posterior, entre que hay difícil visualización, se llena de irrigación, de agua durante la odontosección, realmente no es una zona cómoda para trabajar.
y sobre todo porque el grado de apertura nos va a limitar la posición de nuestra fresa, que normalmente va a tener que ser una fresa, como podéis comprobar, larga para poder llegar a la zona más apical, ¿de acuerdo? Con lo cual, no solo eso es importante, sino que cuando estemos haciendo el movimiento de odontosección, tenemos que saber que a nivel lingual tenemos todo ese grupo de elementos anatómicos del tejido blando, esos paquetes vasculonerviosos, glándulas, etcétera, que su invasión pueden producir un problema grave en la salud de nuestros pacientes. Con lo cual, tener en cuenta que cuando hacéis una odontosección, la zona lingual se puede ver comprometida si no tenemos en cuenta dónde está el hueso, dónde está el diente, las sensaciones a la hora de superar diferentes densidades.